Bendiciones a todos, que el Señor me los siga bendiciendo. Ahora aquí desde nuestras casas, transmitiendo la clase bíblica número 14. Vamos a comenzar nuestro segundo trimestre, que va a estar relacionado con los profetas menores y su relevancia para el creyente de hoy. Le agradezco a Marcial y a Melissa que van a estar ayudándome en esta nueva etapa mía como maestra virtual. Esto fue una broma que le hice a dos de mis alumnos, que los llamaba mis alumnos virtuales. Y parece que fue una profecía, porque miren lo que estoy haciendo ahorita, ser una maestra virtual. Pero vamos a estar con nuestros profetas menores. Los profetas menores fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos que Israel estaba en crisis y en sus momentos más oscuros. Ellos fueron los que les llevaron el mensaje de Dios. Alguien dijo que el pasado es un anticipo del presente y del futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que pasó ayer nos está ayudando para entender lo que está pasando hoy. En Oseas veremos la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo. Oseas profetiza en el reino del norte, que era Israel, pero también él estaba familiarizado con el reino del sur, que viene a ser Judá. En el tiempo de Oseas, quien estaba reinando era Jeroboam. Él tenía 73 años y reinó por 53 años, siendo este un tiempo muy próspero materialmente para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente la prosperidad material tuvo un efecto en la espiritual, teniendo ellos un gran deterioro en esta área. Le dieron la espalda a Dios, abrazaron cultos paganos que practicaban los cananeos. Así que el tema principal de este libro es la queja que Dios pone ante esta situación. El primer punto que vamos a estar viendo es las razones del justo juicio de Dios. Una de ellas fue la falta de conocimiento, que lo vamos a ver en Oseas 4 o 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice, del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este va a ser el verso que nos va a ayudar a entender esto. Los primeros capítulos, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3 de Oseas se han prestado para muchas conjeturas. Los comentaristas bíblicos han tratado de cuidar el concepto de la santidad de Dios sin mancharlo. O sea, a la hora que ellos hacen sus comentarios, tratan de no adjudicarle a Dios algo que no es, porque en Oseas 1, 2, ¿verdad? Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una mujer fornicaria. Y lo hace por segunda vez en el 3:1, ¿verdad? Así que el comentario bíblico más aceptado es que Gomer, la esposa de Oseas, así se llamaba, fue infiel después de haber conocido a Oseas, después de haberse casado con él y haber recibido sus favores. O sea, una vez que ya ellos se habían conocido, tenían una relación, se habían casado, tenían un matrimonio, ella le fue infiel. En lo que estábamos leyendo, en el verso 4, 6, Dios anuncia 3 calamidades, ¿verdad? Una fue destrucción, 2 fue la expulsión de su posición privilegiada, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, ¿verdad? Y la tercera es que Dios se iba a olvidar, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Más adelante
Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Cuando se dice de conquista, se habla de una invasión, se habla de que fueron tomados cautivos, se habla de destrucción. Así que dice, las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones. ¿Por qué Dios permite esto? Una, porque al pueblo le faltó conocimiento. Dos, porque este conocimiento que les faltó fue intencionalmente rechazado por ellos, ¿verdad? O sea, no fue algo accidental, sino que ellos a propósito lo dejaron de lado. Tres, se olvidaron de la ley de Dios. Nuestro punto B, y por lo cual Dios hace un justo juicio, es porque le falta conocimiento, pero también fueron infieles. Esto lo vamos a estar viendo en Oseas 6 del 1 al 3. Posiblemente estas tres acusaciones que se le hicieron a Israel sean las mismas que se le hagan a la iglesia. Tremendo esto, ¿verdad? Donde dice, le faltó conocimiento de Dios al pueblo, donde le faltó un conocimiento porque intencionalmente se rechazó la oportunidad de aprender, porque se olvidaron de la ley de Dios. Dice, posiblemente será esto lo que nos está pasando como iglesia. Esto es algo por lo que debemos orar, ¿verdad? En el 6.1 comienza con decir, vuélvase a Dios. Esto es una invitación. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Perdón. Dice, siendo esto una confirmación del verso anterior, ¿verdad? Que vamos a leer en Oseas 5:15, donde dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice, me buscarán. Hasta que no vieron su imposibilidad, porque en el tiempo que estaban prósperos, que podían pagar, que podían adquirir, voluntariamente no quisieron incluir a Dios. Este versículo que se está dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Quién es quien dice venid y volvamos? Quien lo dice es Jehová Dios, ¿verdad? Dice, puede ser quienes lo dijeron, puede ser aquellos que fueron llevados cautivos a Siria. Estamos tratando de identificar quién lo dijo, ¿verdad? Así que tenemos dos opciones. Puede ser los que fueron llevados cautivos a Siria como resultado de sus infidelidades, ¿verdad? Donde dice, venid y volvamos a Jehová. O puede ser que haya sido Oseas escribiendo el libro, incluyéndose él mismo con la nación de Israel. Ambas interpretaciones pueden ser, porque no estuvimos allá, ¿verdad? Para saberlo, así que puede ser aquellos que fueron llevados cautivos, puede haber sido Oseas que lo estaba participando y hablando y escribiendo. Ni una ni la otra nos va a alterar el sentido del verso que dice volverse a Dios, ¿verdad? Para nosotros, porque en el Antiguo Testamento es bastante difícil, de hecho no se encuentra la palabra arrepentirse, lo que dice es volvámonos a Dios, volveos a Dios, ¿verdad? Así que cuando dice volverse a Dios, para nosotros equivaldría a arrepentirnos, porque la persona que genuinamente está arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios, ¿verdad? El fruto del arrepentimiento equivale a eso, ¿verdad? Volverse a Dios. Entonces al pueblo le faltó conocimiento, pero también fue infiel. Esto fue lo que provoca el justo juicio de Dios. Nuestro segundo punto es el llamado al arrepentimiento.
una nación derribada por el pecado, ¿verdad? El capítulo 14, verso 1, dice, 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El capítulo 14, total, van a ver que van a abundar las promesas de perdón y de restauración. Anterior a este capítulo, ¿verdad? Lo que se resalta son las acusaciones de infidelidad, acompañadas con advertencias de la ira de Dios y de su juicio. Algo muy repetitivo en el mensaje de Dios a través de su palabra, donde le hace ver al hombre, al ser humano, al creyente, a Israel, dónde está su pecado, pero también cómo puede arrepentirse, ¿verdad? Y habla de las consecuencias para que podamos volvernos en tiempo. Si no, conoceremos su ira, ¿verdad? Y su juicio. El verso 1, donde dice vuelve, ¿verdad? Al decir vuelve, arrepiéntese, reconozcan, vean, busquen en tiempo, ¿verdad? Dice, al decirlo implica que estaban alejados. No se le dice a alguien que está cercano que se devuelva, ¿verdad? Sino a alguien que se está alejando. El término de vuelve que se usa es cuando la mente y el corazón se unen para caminar hasta el sitio donde está Dios. ¿Por qué estamos hablando de unir la mente y el corazón? Porque cuando vemos momentos difíciles como los que estamos viendo ahora, ¿verdad? Una pandemia donde no se tiene todavía un conocimiento de cómo tratarla, de cuál sería la forma correcta de curarla, donde lo único que hay son medidas de protección, causa intimidación, causa temor. En los días de aquel pueblo eran invasores, eran enemigos, ejércitos enemigos. Al saber ellos que esto se les aproximaba, había una intimidación y un temor que nos vuelve vulnerables para buscar ayuda. Pero Dios no quería que nada más buscáramos ayuda para salvarnos de un momento. Lo que Dios quería era que si realmente lo buscamos a Él, sea con sinceridad. Por eso dice aquí que lo que implica el término vuelve, ¿verdad? Que lo que se está pidiendo en este verso, implica unir la mente y el corazón para caminar, dice, hasta el sitio donde Dios está, porque Él dice que Él se va a quedar donde Él está, ¿verdad? Hasta que se entienda. Dice, el hacer esto implica determinación de iniciar una marcha sin descanso hasta encontrar su trono compasivo. Si de verdad yo estoy buscando a Dios para que me salve del momento de crisis, o yo estoy buscando a Dios porque he reconocido que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es lo mejor que me pueda pasar, ¿verdad? Hay diferentes motivaciones en el ser humano de buscar a Dios, pero hay una realidad, y es que depende de lo que nosotros queramos de Él, va a ser la respuesta, ¿verdad? Si de verdad nosotros lo buscamos, si de verdad nuestro corazón es sincero, nuestra marcha va a ser incansable. No nos vamos a agotar, no nos va a detener el momento en que nosotros nos sentimos acorralados, limitados y sin respuestas. Recordemos algo, aquí se da una razón de por qué ellos se encontraban así, y dice, tu pecado es el que los llevó a esto. Aquí el sentido, cuando se habla de pecado, dice que es algo como si fuera un tropiezo,
¿verdad? En nuestro caminar, que nos produce una caída, ¿verdad? Y al caer, no es solamente una caída, sino los que me conocen saben que yo me caí. Y esta caída provocó una lesión, una fractura que me llevó 2 años poderme recuperar de ella. Así que yo entiendo perfectamente el sentido de lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando se dice pecado, a ustedes les llegó un pecado, ¿verdad? Un tropiezo, una caída peligrosa que ha sido muy dolorosa. No es tan fácil levantarse y recuperarse después de esto. Duele, hay mucho dolor para la recuperación y volver a estar otra vez parecido, porque no volvemos a estar igual. Ya recordamos, ¿verdad? Y ya la lesión nos recuerda las consecuencias. Pecar, dice, equivale a caer. Quien peca, dice, desciende, se aparta del camino, queda atrás. Nadie se mantiene firme mientras esté en el pecado. Dice, tampoco logra ascender, ni se mantiene junto con ¿quién? Con el cuerpo de Cristo. En este caso hablándole al pueblo de Israel. Ellos no se habían podido mantener juntos. Recuerde que estaban abrazando a los cultos paganos de los cananeos. Perdón. Dice, ni tampoco logran ir a la vanguardia en el reino de los cielos, ¿verdad? Totalmente el pecado logra que la persona salga de escenas espirituales correctas. Dice, has caído. O sea, los hace responsables por su condición, porque lo vimos al principio con el conocimiento. Voluntariamente rechazaron el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice, nada sirve cuando no se conoce el haber pecado. Cuando yo era pequeña, mi mamá nos llevaba a lo que eran las reuniones en Alcohólicos Anónimos para familias donde hubiera un familiar que fuera alcohólico. En este caso fue mi papá. Y mi papá, debido a esta condición, ¿verdad? Mi mamá buscaba ayuda para nosotros poder salir adelante. Yo tenía una edad que no llegaba a los 10 años, pero nunca olvido esto. No podemos ayudar a una persona hasta que no acepte que es alcohólico. Mientras una persona no pensara que era alcohólico, no podíamos hacer. De manera que aquí dice que Osea los hace responsables por su condición. La condición había sido porque ellos voluntariamente habían desechado la ley de Dios, se habían colocado en la condición en que el pecado vino e hizo con ellos. Si ellos no reconocían esto, ¿cómo iban a ser perdonados? Era necesario recoger. Recuerde lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando el Señor les habla, Adán dice que fue la mujer y la mujer que fue la serpiente. Esta es una de las grandes enseñanzas de este libro, que el pecador debe reconocer su pecado para lograr recibir el perdón. Punto B. A una nación necesitada de perdón y sanidad, porque realmente lo necesitaban, ¿verdad? Los versos 1-3 del capítulo 14 es donde Oseas hace el llamado a la nación para volverse a Dios, ¿verdad? Desde el 1, vuelve, oh Israel, a Jehová, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros vuestras palabras de súplica, y vuelve a repetir, volved a Jehová, y decirle, quita mi iniquidad, ¿verdad? No nos librará él del asirio, nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Vea, ni nunca más, dice, diremos a la obra de nuestras manos. Cuando estamos en una condición alejada de Dios, confiamos más en lo que nosotros podemos hacer. Pero en los versos del 4 al 8,
Lo que nos dice son las promesas de bendición que Dios da para quienes se arrepientan, para aquellos que se vuelvan, para aquellos que reconocen su pecado y desean el perdón. Dice a 14 del 4 al 8. Yo sanaré, dice, su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dice, por eso es que si pudiéramos resumir el mensaje de los profetas sería encuentro, ¿verdad? Volvernos a encontrar con el Señor, volverse a Dios de sus caminos. Cuando lo hacemos encontraremos sus bendiciones. Ahí se repite en el verso 4 y el 5, yo. ¿Quién dice yo? Dios, ¿verdad? Promete, sanar la rebelión, ¿verdad? Lo leí ahora en el 14:4. ¿Por qué dice sanar la rebelión? Dice, porque esto es una enfermedad espiritual, ¿verdad? Isaías 1, del 2 al 3 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, ¿verdad? Lo dice Isaías 1, del 2 al 3. Lo repito otra vez. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron, dice, contra mí. El buey, ¿verdad? El animal, está hablando el animal, conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Pero dice Israel, ¿verdad? Traducido a nosotros sería la iglesia. Dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿verdad? Así es como lo vio Isaías, así lo estaba explicando. La segunda es que promete ser como el rocío. Esto trae una explicación para poder entender esta palabra tan chiquita. Dice, es una forma literaria para encerrar todo lo que ahora yo les voy a decir. En Israel no llueve mucho, ¿verdad? Así que el campo depende mucho del rocío. Durante el día el agua del Mediterráneo se evapora y en la noche se condensa, cayendo del campo de una manera imperceptible. Dios no está prometiendo ser una lluvia torrencial o un diluvio, ¿verdad? Trayendo inundación. Al decir que Él será rocío, lo que promete es hacerlo de una manera imperceptible para que su pueblo florezca, dice, como el lirio, se extienda como el Líbano, tenga la gloria del olivo, perfume como el Líbano, vivificado como el trigo, florezca como la vid y de la fragancia del vino del Líbano. O sea, una transformación total. Esto es cuando el Señor nos recibe. Confieso que cuando yo empecé a estudiar esta clase, me fue muy fuerte el tema debido a las condiciones actuales que estamos viviendo. Así que dentro de lo que entendí, de verdad mi corazón cayó. Y dije, wow, tremenda palabra acerca de la prosperidad y los tiempos prósperos, la indiferencia de su pueblo hacia Dios, la infidelidad que se hay hacia sus principios. Así que dejé mi clase de lado, porque fue un momento bastante fuerte para mí dentro de lo que yo estaba entendiendo. Y como todos los que me conocen saben, el Espíritu de Dios a mí me ayuda a dar las clases por experiencias personales que yo vivo durante este tiempo. Yo llegué y le dije a Marcial, veamos una película, necesito calmar mi mente. Y Marcial escoge una película, ¿verdad? Él no sabía el contenido de la película, lo que decía era surfear con corazón. Lo primero que esta película dice y saca es cómo
en Jeremías 29 el Señor tenía planes de bien para nosotros. ¿Verdad? Y cómo a través de la vivencia de esta muchacha que era una gran surfeadora, una muchacha que era una adolescente, jovencita, tiene un accidente en el agua y se queda sin un brazo. El tiburón le come un brazo. A ella le habían dado la clase bíblica primero. Y en la clase bíblica le habían leído Jeremías 29:11. Y le habían enseñado acerca de nuestra perspectiva, cómo nosotros vemos las cosas. Con esas dos herramientas ella enfrenta una caída terrible, ¿verdad? Su maestra la había invitado a ir a un viaje misionero, lo cual ella deja de lado porque se presentó una competencia y unos patrocinadores buenos. Cuando ella hace esto, su mamá le dice, te dejo a ti la opción. Ella dice, no puedo, ahora tengo patrocinadores. Y ella deja su labor de la iglesia por dedicarse a lo que había hecho toda su vida. Desde que nació estaba en el agua porque sus padres, los dos, eran surfeadores. A ella le acontece este accidente. Así que ella toma el verso de Jeremías. Ella, la enseñanza que se dio acerca de cómo ver las cosas de manera diferente, cómo verlas a la manera de Dios. Ella inicia un proceso de cambio. No les voy a contar el final de la película, ojalá que la puedan ver. Se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, recuerden que no soy fuerte en el inglés, pero se llama Soul Surfer. Ojalá la puedan ver, porque de verdad está buenísima para entender este principio. Hermanos, el Señor quiere lo bueno para nosotros, pero nuestras perspectivas son las que van a dejarnos mantener en el camino o hacerlo. Por eso es que nos explica aquí esto de ser para nosotros como un rocío. En este caso se lo estaba diciendo Oseas a Israel, pero es una promesa que nos da para nosotros. Pero la conexión y lo que esta niña entendió a través de su proceso muy largo y muy doloroso era que sin fe ella no podía. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que estas características, esto de que Él está todos los días con nosotros, ¿verdad? Cuando dice imperceptible, es porque Él está con nosotros y muchas veces no somos conscientes de la presencia de Él en nuestras vidas. Dice, una nación restaurada y bendecida. Es posible y lo logramos. Recuerde que somos la iglesia poderosa de Jesucristo, que si nos volvemos todos hacia Él, vamos a lograr encontrar esa bondad y esa misericordia que Él mismo la está prometiendo. El punto dice, reconocer sus errores, 14:8 de Oseas. Dice, en el libro de Oseas está la protesta de Dios por la infidelidad de su pueblo y las amargas consecuencias de su infidelidad. La infidelidad de la nación hacia Dios era un desprecio a una posición de privilegio que gozaban por pura gracia y misericordia, ¿verdad? Dice el 14:8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Dios fue un pueblo escogido en Abraham. Fue un pueblo amado cuando Dios los saca de Egipto, donde eran
un montón de esclavos, donde los pasó 40 años transformando la mentalidad de esclavitud que ellos tenían para que pudieran recibir la libertad que les estaba ofreciendo. Fue un pueblo bendecido porque fueron capaces de ver señales y milagros que más nadie. Es más, Deuteronomio dice que los llevó por caminos que nadie antes había pisado, llenos de escorpiones. Sin embargo, nadie murió por eso, ¿verdad? Dice, fue un pueblo de su pacto porque Él les entregó la ley. Fue un rey, un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Recuerde que el sacerdocio fue instituido para el tabernáculo y después para su templo. Era quienes se encargaban de los sacrificios. Era un pueblo cuidado. De hecho, estamos hablando de los profetas menores, de su mensaje, porque Dios hablaba por sus profetas, ¿verdad? En los versículos del 1 al 7 vemos que Dios interviene una vez más para que ellos sean restaurados. Lo que vimos y leímos anteriormente en el capítulo 14. Así que el verso que yo leí de 8, donde habla de Efraín, ¿por qué dice Efraín y no dice Israel? Porque Efraín era la tribu más numerosa. De hecho, en el libro de Oseas, este libro aparece 36 veces, ¿verdad? Así que Israel vino a ser representativo de dicho reino. Dirá, dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Estas palabras contienen los dos elementos necesarios para la restauración espiritual. Una, reconocer lo malo que hemos hecho. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y reconociere, ¿verdad? Tenemos que reconocer, tenemos que ir y ver delante de Dios. Y el 2 dice la determinación de romper, hermanos, con lo que hemos estado haciendo que Dios no le agrada. La parábola del hijo pródigo nos respalda en esto. Para los que lo quieran leer, se los dejo como cita en Lucas 15, 17 al 18. Este hijo pródigo volvió en sí, así que reconoció su condición donde él se encontraba. Pero tercera, toma la acción de devolverse y caminar hacia su casa. Dios trata en nuestra conciencia con nosotros a fin de que recapacitemos en el estado que cada quien se encuentre. Recompensado por la fidelidad. Dice el verso 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Dice, y prudente para que lo sepa. Preguntas. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, dice, caerán en ellos. Dice el verso 9, viene a ser un postscriptum. Algo dice que se añade una vez terminado el documento, o sea, se terminó el libro, ¿verdad? En el verso 8, y se hace el 9, ¿verdad? Que viene a ser como la aplicación práctica de todo lo que hemos dicho anteriormente. Dice la pregunta, ¿quién, ¿verdad? De los que estamos oyendo, de lo que estamos estudiando, de los que estamos expuestos a esta palabra, es sabio? Porque dice que el sabio es aquel que entiende. Ahora, hace la siguiente pregunta, ¿quién va a ser prudente? Es el que sabe entender, dice, es un verbo que aquí equivale a saber discernir con claridad. En otras palabras, donde cuando lo entendemos todo queda claro. Por eso les decía que para mí fue muy impactante estudiar esta clase. Porque esta clase equivalía al domingo anterior y lo van a ver el domingo posterior. Pero esta clase está totalmente actualizada con lo que estamos viviendo. Dice,
está combatiendo uno de los problemas más comunes del pueblo de Dios, ¿verdad? Estas preguntas. Lo que quiere es combatir la falta de discernimiento. El que no se capte con claridad lo que Dios desea que entendamos. Recuerde que necesitamos al Espíritu Santo para oír, para entender, pero para saber. Dice, esto es porque prefieren sentir. Esto es una crítica que se hace a la iglesia. Prefiere ser tratada por las emociones, ¿verdad? Prefiere que se levanten los pelos, que las lágrimas corran, que haya reacción en nuestras emociones para decir que el Señor se manifestó. Sin embargo, aquí estamos hablando de ser conscientes en nuestra mente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a tratar con nuestras conciencias y con nuestras mentes. Dice, ¿cómo entonces podrán vivir vidas de acuerdo con lo que Dios quiere o demanda, mantenernos en sus caminos si no hacemos un cambio, ¿verdad? Entre las emociones y enfrentar el conocimiento que Dios quiere que tengamos. La segunda parte que trata dos asuntos son los caminos de Dios y la diferencia entre los justos y los rebeldes. Este último es uno de los temas más sobresalientes de la Biblia, ¿verdad? Pone uno y pone el otro. Y algunos autores bíblicos lo usan para concluir su libro. Vamos a tener una lista de versos donde si quieren ustedes lo pueden buscar y leer para que vean cómo ellos al concluir con sus libros van a hacer la comparación entre el justo y el rebelde. Lo pueden buscar en Mateo 25, en Malaquías 3, en Daniel 12, en Salmos 1, Eclesiastés, ¿verdad? Y ahí hay un error que cometimos de ortografía, es el Salmo 1:6, es el último verso de este salmo. Era para que pudiera entenderse, ¿verdad? Lo que era mejor para cada quien. Se da con claridad quién es justo y quién es rebelde, cuál es la consecuencia de uno y cuál es la consecuencia del otro, para que nosotros en nuestra voluntad propia elijamos. Así que la conclusión de esta clase sería, era imposible que un pueblo que había sido indiferente a la ley de Dios, violando descaradamente el pacto hecho con él y habiendo abrazado las religiones demoníacas de los pueblos cananeos, quedara impune. Es imposible, hermanos, que no hubiera consecuencias de un mundo que ha estado ignorando a Dios por tanto tiempo. La infidelidad de esta nación era como la infidelidad de aquella esposa hacia un marido que la amaba y le proveía todo lo necesario. Para entenderlo, tuvieron que ver la vida de Oseas. Oseas predicó con su vida lo que Dios estaba sintiendo y lo que se le estaba haciendo a él mismo. Cuando la gente vio la vida de Oseas, lo que quería que se entendiera era el sentir de Dios y la conducta del pueblo. Así que esta clase, hermanos, es de mucha bendición. Espero que les siga edificando y que le aprovechen. Nos vemos en la próxima, que es la número 15.